Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo soy tu amigo servidor Víctor Hugo. Bienvenido a tu programa. Primer programa del año. Feliz año nuevo 2024. Bueno, pues ahorita yo creo que estás en el recalentado. Si tomas, yo creo, unos tragos, a lo mejor te la estás curando. No sé lo que estés haciendo. Bueno, pues disfrútala, porque recuerda que es el primer día del año. Y qué feo es amanecer a lo mejor crudo el primer día del año. Pero bueno, gracias a todos los seguidores de Alabanet Radio. Yo les doy las gracias por estar aquí en nuestro canal. De antemano les agradecemos su preferencia, pero yo les voy a agradecer más si en este momento compartes el programa y a través de compartirnos nos das un like o te suscribes si es que no estás suscrito, o ayúdanos a que otra persona se suscriba para seguir subiendo contenidos de mejor calidad. Y bueno, pues gracias por tu preferencia. Entonces, también, bueno, pues te quiero anunciar, bueno, pues que se vienen nuevos proyectos. Estamos haciendo muchos cambios en Alabanet, y para que, bueno, pues tú seas paciente con esos cambios, porque, bueno, pues el único propósito es de que tú tengas una mejor transmisión, de que tú tengas unos mejores temas, de que tengas gente mejor preparada, y bueno, pues esos cambios solamente van a traer cosas positivas. Y el tema de hoy, bueno, pues el tema de hoy es el por qué te enfermas. ¿Por qué la gente se enferma? ¿No? Y le echamos la culpa a muchas cosas, ¿no? Si es un problema multifactorial, las enfermedades, porque dentro de ese problema multifactorial, lógicamente que entran muchas cosas. Por ejemplo, entran las emociones, entra la alimentación. Si tú no tienes una alimentación adecuada, pues lógicamente que va a llegar el momento en que vas a colapsar. Entran muchas cosas. Es multifactorial cualquier tipo de enfermedad. Pero según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 4 pobladores de este planeta, las enfermedades son psicosomáticas. ¿A qué se refiere de que psicosomáticas? De que la mente enferma al cuerpo. Entonces, la mente enferma al cuerpo y se relaciona con motivos psicológicos. Por ejemplo, vamos a poner emociones que te puedan enfermar, o emociones que te generan hasta ciertas enfermedades. Y yo quiero que dentro de los comentarios me vayas diciendo si checas o no checas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar mucho, por ejemplo, de lo que padecimos hace 2 años dentro de la pandemia, no importando que haya habido un bicho o un organismo unicelular que nos enfermó. Y que eso, a partir de esos momentos, hoy, si te das cuenta, hay muchas enfermedades de tipo respiratoria, como neumonía, la gripe aviar, todo ese tipo de enfermedades respiratorias. Tú dirás, pues es que es falta de vitamina C, es que es falta de cuidado, falta de higiene, es que es el frío, es que son los cambios de temperatura, es que son cuestiones así, pues que no, pues en realidad son cuestiones que uno no se salen del poder de uno. Y bueno, pues quiero decirte que esas enfermedades, las enfermedades respiratorias, en primera es un miedo muy profundo a la muerte. Porque más aparte tenemos un concepto muy negativo de lo que es la muerte. Y más aparte nos han introyectado mucho miedo al morir. O sea, a que nosotros algún día tenemos que morir. Ese miedo nos lo han introyectado muchísimo. Entonces tenemos introyectado el miedo a morir. Ese miedo a morir, bueno, pues ha ocasionado muchas problemáticas, porque el miedo a morir, combinado con la tristeza, la melancolía, que son emociones de carácter muy potente, pueden desestabilizarnos dentro de nuestro sistema respiratorio por completo, y recaen directamente, o sea,
La explicación que nos deja el doctor Hammer dentro de eso, el doctor Hammer nos deja una explicación muy buena. Dice que cuando tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que estoy haciendo de la melancolía y de la tristeza, cuando tú la empiezas a sentir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, esta va directamente al cerebro, hace como el choque en el cerebro, y después de que hace el choque en el cerebro, manda como un choque de electricidad que pega directamente al área afectada, y en este caso la tristeza, el miedo a la muerte y la melancolía caen directamente a los pulmones. Entonces, la tristeza debilita los pulmones, dejándolos expuestos a la melancolía. O sea, primero es la tristeza, deja expuesto a los pulmones porque baja las defensas y entra la melancolía. Entonces nos obliga a aferrarnos tantos al apego con las personas, al apego a ser abandonados, al apego al abandono, al apego evitativo, a los 3 tipos de apegos que hay. Busca en YouTube y hay temas de 3 tipos de apegos, los 3 tipos de apegos que hay, o al apego del que hablaba Buda, que nos deja el octuplan. Y que quiero darte una noticia. Hoy en la actualidad están naciendo niños que ya no traen karma, que se llaman niños arcoíris, o sea, son niños que ya nacen sin karma. Entonces tú y yo nos tenemos que preparar para evolucionar. Esos niños nos van a ayudar a evolucionar a nosotros, a ti y a mí, porque ya traen un nuevo aprendizaje, ahora sí que ya traen programas de conciencia espiritual, ya no traen karmas, o sea, ya no traen cargas energéticas, aunque tengan un sistema familiar, como todos nosotros tenemos un sistema familiar donde tenemos karmas familiares. Pues ellos van a seguir siendo parte del sistema familiar, pero van a ser las ovejas negras porque no van a repetir muchas cosas. Entonces, muchas terapias tienen que ir evolucionando porque la rueda del samsara se rompió. Entonces, el octuplan que dejó Buda no quiere decir que ya no te vaya a servir. Sí te va a servir el octuplan que te dejó Buda para salir del sufrimiento. Pero nosotros tenemos muy introyectado que para crecer espiritualmente se tiene que sufrir, que para crecer espiritualmente se tiene que vivir la adversidad, que para crecer espiritualmente se tiene que enfrentar al dolor. Y no es necesario. Ese es un programa que durante mucho tiempo las religiones de Oriente se encargaron de meternos, y que en realidad nosotros nunca lo cuestionamos, y que hoy en esta era ya no es posible eso. Ya no es posible eso. Yo voy a explicar con un caso mío, con mi caso, porque a mí, en el 2020, ya va para 4 años, en este año se cumplen 4 años, desde el 2019 y el 2018, yo tuve muchos problemas de salud. Y esos problemas de salud, primeramente, me dio un infarto, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy y representa a mi infarto. Entonces, llega mi infarto, yo estaba haciendo ejercicio, porque bueno, pues yo sé de la importancia del ejercicio, de lo que en realidad el ejercicio para nosotros nos puede servir mucho. Entonces, me puse a hacer ejercicio, pero yo creo que me sobrepasé. De repente me empezó a doler el pecho, empecé a sentir taquicardia y sentía que me desmayaba. Me empezó una especie como ataque de pánico, pero yo sabía que no era pánico porque yo ya conocía el pánico, ya había vivido varios ataques de pánico. Entonces, yo le dije a esta persona con la que yo estaba haciendo ejercicio, ¿sabes qué? Llama a una ambulancia porque la verdad es que no me siento bien. Si hubiera sido un ataque de pánico, a mí el psiquiatra, un día que yo estaba en terapia,
exclusivamente me agarró un ataque de pánico, me tomó la presión y la presión estaba bien. Me tomó mis niveles de oxigenación y mis niveles de oxigenación estaban bien, entonces él me demostró que era pánico. Y en esa ocasión que me dio el infarto, me tomaron la presión y la traía a 180/100. Mi ritmo cardíaco estaba en 175. Entonces los paramédicos llegaron y ya me atendieron. Yo ya le habían dado indicaciones a la persona que estaba conmigo, ya le habían dado indicaciones cómo me sentara, qué hiciera, que me pusiera el medicamento abajo de la lengua para que me hiciera más efecto, que si tenía un ansiolítico, que me tomara el ansiolítico para descartar todo eso. Y ya después llegaron, me checaron los paramédicos y me dijeron, o sea, ellos tienen mucha precaución, Llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Lo que usted tuvo fue un golpe de calor, pero no está por demás que vaya y se haga un electrocardiograma. Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que fue un golpe de calor, pero pues yo me sentí muy mal. Ya después, ya como a la hora, me restablecí, me tranquilicé, me puse a meditar, me sentía muy agotado, así muy agotado. Pero fíjate que algo curioso que pasó cuando me estaba dando esa parte, yo empezaba a ver mandalas. Empezaba a ver mandalas de colores, empezaba a ver colores amarillos, violetas, verdes, rojos, azules, morados, y empezaba a ver mandalas. Entonces, a pesar de yo ver ese mundo que yo estaba viendo, ese mundo fractal, porque es un mundo fractal que yo estaba viendo, yo sentía miedo de morirme. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar más en un estudio, en el electrocardiograma, y justamente sí sale el bajón. Y me dice el doctor, sí le dio un infarto, Dice, los preinfartos no existen, son infartos. Me dice, si usted ve, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ve las piernas de una señora que trae ahí unas arañitas, esos son preinfartos o son infartos pequeños, pero que les pasó en las piernas. Hay personas que amanecen con derrames y esos son derrames en los ojos. Afortunadamente el derrame no alcanzó a llegar al cerebro y no se convirtió en un infarto cerebral, pero no deja de ser infarto. Entonces el doctor me explicó muy bien todo. Entonces yo con el psiquiatra, bueno, pues andaba con mucho miedo. El psiquiatra me trató, me mandó incluso un medicamento para la angina de pecho, me mandó todo, me mandó con con un amigo suyo que tenía, Bernardo, que hacía el electrocardiograma, el ese que se ve del corazón. Y él me decía, mira, es que en ti hay una posibilidad del 14% de que te vuelva a dar un infarto, así es que te tienes que relajar, te tienes que tranquilizar. Entonces yo de ahí me generé un miedo a la muerte espantoso. Yo tenía mucho miedo de decir, no, si me acontece esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa? Y esto y el otro, y acá, ¿no? Entonces luego estuve leyendo el libro de la primera tanatóloga en el mundo de Elizabeth Cuvier, y ahí me identifiqué porque Elizabeth Cuvier vivió un infarto, pero al contrario de mí, ella no sintió miedo. Yo sí seguía sintiendo miedo, aunque veía fractales y veía cosas, colores, pero ella dice que ella comenzó a ver el mundo espiritual y que se lo estaba narrando a su hermana, que le estaba diciendo, qué hermoso es esto, que estoy viendo ángeles, estoy viendo el otro, estoy viendo mandalas, estoy viendo todo este tipo de cosas, porque estaba al borde de la muerte.
Entonces yo dije, entonces yo creo que sí me iba a morir o no sé qué pasó. Y en lugar de beneficiarme el haber leído ese libro, pues me entró más miedo a la muerte. O sea, me entró mucho más miedo a la muerte. Entonces ocurre que cuando tú empiezas a buscar qué significa, como biodescodificador, empiezas a buscar qué significa los infartos, pues los infartos es falta de la circulación de la alegría en tu vida personal. Y empecé a analizar mi vida, incluso ya como terapeuta, y descubrí que yo no era feliz. Que incluso mi profesión no me estaba llenando. Que incluso lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo por ganar dinero y que me llenaba, pero que siempre quedaba un vacío en mí. Que no podía disfrutar a mis hijas, que no podría disfrutar a la persona con la que estaba, que no podría disfrutar a mi hijo, que no podría disfrutar ni siquiera a mi dinero en esos momentos, que no podría disfrutar nada, que me ensimismé y me encerré en mi mundo y me dediqué a estar laborando, preocupado, muy preocupado, con mucha incertidumbre por querer tener mucho dinero, por querer obtener mucho dinero, y me olvidé de vivir. Como diría la canción, me olvidé de vivir. Me olvidé de las satisfacciones que le puedes arrancar a la vida. Me olvidé de las satisfacciones, de la felicidad, de lo lindo que puede salir, de lo lindo y económico que puede salir, irte a un parque con tus hijos, llevarlos a que se tomen un helado, llevarlos a que disfruten de un juego, verlos contentos, disfrutar su niñez, disfrutar todo eso. Me olvidé de eso. Me olvidé de disfrutar de una amistad, de no sé, de todavía, pues yo soy una persona joven, soy maduro, pero soy joven. Me olvidé de disfrutar, de decir, bueno, pues tengo derecho de a lo mejor irme un fin de semana a bailar, no sé, acá en una parte que hacen tardeadas de 80s, 90s, que es música que a mí me gustaba. Me olvidé de eso, le perdí la felicidad, le perdí el encanto, a la lectura, le perdí el encanto a muchas cosas y me empecé a amargar, ¿no? Entonces sí, era un pinche terapeuta infeliz, amargado, y bueno, pues en la cara se veía. Entonces el corazón, Bruce Lipton y John Dispenza nos dejan investigaciones muy importantes sobre el corazón, y por ejemplo hay un ejercicio del corazón. Yo tenía el aparatito, bueno, ahí tengo el aparatito que se usa para escuchar el corazón, y cuando tú escuchas tu corazón, cierras tus ojos y te pones a escuchar tu corazón y empiezas a escuchar cómo late. Y empiezas a escuchar el tac, 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 tac. Y de repente late menos, va. Y cuando te conectas con esa vibración de tu corazón, te das cuenta que tu corazón ha sido gran parte de todo. Ha aceptado que comas mal, que lo llenes de grasa. Se ha comido todas las emociones de tristeza, se ha comido todas las emociones de infelicidad, se ha comido todas esas emociones que te causaron que a ti te diera un infarto, cabrón. Y la vida, ¿qué me estaba diciendo en esos momentos? La vida me estaba diciendo en esos momentos, no estás siendo feliz, necesitas hacer un cambio. Necesitas disfrutar lo que estás haciendo. Necesitas encontrarle felicidad a lo que tú quieras hacer, como lo quieras hacer, pero necesitas encontrarle felicidad. No te necesitas amargar. Eres una persona joven, eres una persona con oportunidades, y más aparte no sabes si pueda ser el último día que estés viviendo. Lo tienes que vivir con plenitud. Tienes que buscar, ese es el camino de la plenitud. Ya no tienes que irte con los taquetes de que eres un
ser humano buscando experiencias espirituales, porque no es cierto, eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas. Entonces tienes que sacar el conocimiento de las experiencias humanas, cuáles son las que has vivido, por qué y todo. Entonces me empecé a hacer muchos cuestionamientos, empecé a manejar la mayéutica, empecé a observarme, empecé a manejar muchas cosas. Y resulta que yo me había creado esa enfermedad, o sea, mi falta de alegría, que ya era una falta de alegría que analicé desde que yo llegué a los grupos de autoayuda. Ahorita voy entrando ya a los 29 años de estar en los grupos de ayuda mutua de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues yo me olvidé de vivir. Pensé que estaba viviendo, entonces ¿cuál fue el resultado? Pues me dio el infarto. De ahí se me creó un miedo a la muerte, y ese miedo a la muerte, pues lógicamente que empecé yo a detectar en mí muchas cosas. Entonces yo diario amanecía con un dolor de pulmones, así con un dolor de espalda. Yo pensé que incluso tomaba muchas perlas de éter, porque más aparte yo me dormía desvestido y con la ventana abierta, entonces yo pensaba que eran aires colados. Entonces tomaba perlas de éter y sí repetía, y de repente se me quitaba el dolor, pero el dolor ahí seguía. Entonces de repente me di cuenta que el problema no eran los aires colados, que el problema que yo tenía era un problema de tristeza profunda. Yo tenía tristeza profunda que había acarreado desde hace muchos años y que no me había dado la oportunidad de llorarlas, que no me había dado la oportunidad de llorar, por ejemplo, cuando me desprendí de mi mamá, que no me había dado la oportunidad de llorarle por completo al fallecimiento de mi hermana, que no me había dado la oportunidad de vivir bien el duelo con mi hermana, que a mi hermana, aunque no había vivido toda mi vida completa con él, la extrañaba mucho, y que había sido el duelo más fuerte, más profundo que yo había vivido, que no había cerrado con exparejas que yo había amado, que yo creía que había amado, pero más aparte no había cerrado, no les había llorado, porque pues uno les tiene que dedicar unas lágrimas a las parejas cuando se van, porque si te duelen, bueno, pues es lógico que les dediques unas lágrimas, y es hasta bonito, porque lo único que vas a empezar a vivir es liberación. Entonces toda esa tristeza se fue acumulando en mis pulmones, toda esa melancolía se fue acumulando en mis pulmones, y se traducía en mí en depresión, ¿no? Se traducía en mí en depresión. Entonces, dentro de la descodificación biológica de los pulmones, a nivel físico, los pulmones y los órganos tienen una función principal, que es el de oxigenar, y el oxígeno que metemos vaya a los glóbulos rojos, ¿no? Y los glóbulos rojos bombean nuestra sangre y transportan todo el oxígeno a nuestro torrente sanguíneo. Y según la biodescodificación, los glóbulos rojos y los pulmones representan la capacidad de recibir y de soltar. Entonces, yo no sabía recibir amor, y me costaba mucho trabajo soltar, porque mis relaciones yo según las había cerrado, y cuando revisé había muchas relaciones que no las había cerrado. ¿Por qué? ¿Cuál es una característica que no ha cerrado una buena relación con una persona que tú dices que quisiste o que posiblemente amaste? ¿Cuál puede ser una característica? La sueñas continuamente. Y dentro de ese sueño continuamente tienes el anhelo de volver a estar con ella. Pero en el anhelo de estar con ella sientes como el rechazo, como que ¿qué va a pasar si la vuelvo a encontrar en mis sueños? Me va a rechazar, va a pasar cuestiones. Entonces yo traía muchas cosas inconclusas, traía la pérdida de mis hijas, ¿no? Traía la pérdida de mis hijas que se habían ido a Michoacán, que se las habían llevado. Y ese fue un duelo que yo no me permití procesar. Les lloré un tiempo nada más, pero no les lloré como les tenía que llorar, porque decían, no me puedo caer si yo empiezo a llorar. Fíjense, esa es una creencia que todos tienen, que es una creencia falsa, que si se permiten el duelo, se van a caer, se van a tirar,
y no van a poder levantarse. Eso no es cierto. Eso no es cierto, por eso se llama duelo. Porque si tú empiezas a experimentar el duelo, pues lógicamente que el duelo, pues va a estar, pues va a ser, por eso se llama duelo. Porque hay dolor que te ocasionó y ese dolor viene introyectado y viene grabado desde tus creencias de niño. Entonces imagínense, yo les he comentado en mis programas, en muchos de mis programas, que yo viví abandono de mis padres y ese abandono me hizo hacerme dependiente de las personas o a la vez amarlos o ya después odiarlos, ya no querer absolutamente nada con ellos y decía, no los puedo tragar, cabrón, no los puedo ver en pintura. Imagínense qué palabras tan negativas yo usaba, mandando las señales incluso a tener problemas con mis ojos, perder la visión de mis ojos o tener problemas con mis anginas, continuamente tener enfermedades en la garganta y cuestiones así. Entonces cuando llega lo de la pandemia, yo ya conocía los manejos de la misa andina, yo ya conocía los paucar, ya yo entre Tere Vázquez, en paz descanse, José Alberto, Guillermo Holguín, yo ya había aprendido cosas con José Alberto sobre la misa andina, él ya me había explicado algunas cosas. Yo hice mi misa andina antes de conocer a Guillermo Paucar y a Nico. Yo ya había hecho mi misa andina, entonces empezamos a trabajar dentro del universo de la misa andina y de repente en una iniciación a mí no se me quitaba el miedo a la muerte. Entonces en una iniciación, yo en el COVID, los años más fuertes del COVID, que fueron, creo que fue del 2020 al 2022, pues yo estaba con enfermos de COVID en los talleres de constelaciones y a mí no me ocurría nada. Porque yo decía, es que eso no entra en mi universo. Pero resulta que un día me baño con agua helada en el Popocatépetl, en el volcán Popocatépetl, y al bañarme con agua helada me ocurre que neumonizo. Y a través de neumonizar, pues yo ya no sabía qué hacer, ¿no? De repente me empecé a sentir muy mal, de repente empecé a sentir mucho cansancio. Mi hijo, el más pequeño, empezó a sentir mucho dolor de cabeza. Él también le dio, a su mamá también le dio, a mí también me dio. Entonces entró la tercera oleada del COVID, que fue una de las oleadas más fuertes que se llevó a jóvenes de entre 25 a 45 años, o fue a las personas que se llevaron. Y yo aguanté 15 meses afuera con medicamento y los medicamentos no me hacían absolutamente nada. Entonces no me hacían absolutamente nada porque no desvanecía el miedo a morir. Y llegó el momento en que yo le dije a la mamá de mi hijo, ¿sabes qué? Yo creo que me tengo que hospitalizar porque no la voy a hacer aquí. Y me hospitalicé. Y después de que me hospitalicé, en el hospital hay muchos círculos de oración del Camino Rojo, donde yo estuve, clanes del Camino Rojo que estaban haciendo rezos por mí, grupos de Reiki donde me metían y me canalizaban energía, y a mí me daba miedo dormirme porque yo sentía que si me dormía en esos momentos, a la hora de dormirme, me iba a morir. Dije, a lo mejor si me quedo dormido, me baja la oxigenación, dejo de respirar y me muero. Entonces, pues son unos ataques de pánico bien fuertes. Son unos ataques de pánico y de ansiedad bien fuertes.
sientes que te va a pasar algo, estás inquieto, pero más aparte de estar inquieto, como no te puedes mover porque pierdes fuerza, te mina la fuerza, ese organismo unicelular, quien lo vivió de manera fuerte, porque yo llegué al hospital y necesité oxígeno, pues me quitó la fuerza. Entonces el miedo a morir no se me quitó hasta que en una noche me quedé dormido, y en esas que yo me quedé dormido, hagan de cuenta que estaba soñando que estaba en unos Alpes, y dentro de esos Alpes estaba dentro de una comunidad donde estaban 3 sacerdotes querubs, y esos sacerdotes querubs me preguntaban: ¿cómo está, hermanito? Y yo les contestaba que yo estaba bien. Y me dice: ¿qué va a decidir? ¿Se va a ir o se va a quedar? Y yo, dentro de mi sueño, yo les contestaba: ¿qué me conviene? ¿Irme o quedarme? Y ellos me decían: es que eso tú lo tienes que decidir. Yo les decía: sinceramente, yo me siento muy cansado, pero yo me quiero quedar. Pero si yo me quedo, quiero estar en perfecta salud, porque si no, mejor me voy. Me dice: hermanito, si usted decide quedarse, va a estar en perfecta salud. De repente brinqué así, me desperté, y a mí me hacían estudios de laboratorio en el hospital a diario. Después de ese estudio que me hicieron, el doctor me dijo: te vas el jueves. Era un martes. Me dice: ya te voy a dar de alta el jueves. Te ibas a quedar 15 días, pero ya estás bien. Sales todavía con neumonía, vas a necesitar todavía el oxígeno, pero ya. Entonces, cuando yo llegué a donde vivía anteriormente, en el Metro Oceanía, ya me tenían el oxígeno, ya me tenían la casa limpia, ya me tenían mi comida, ya me tenían absolutamente todo. Recuerdo que en ese tiempo estaban las Olimpiadas, creo que eran las de Beijing, estaban las Olimpiadas. Entonces, bueno, pues yo ya tenía el oxígeno con las tiritas aquí, y al principio lo tenía hasta el último. Entonces yo le fui bajando, diario le bajaba una rayita, diario le bajaba otra rayita, y tenía que sentir las crisis de ansiedad, porque pues las crisis de ansiedad me decían: no manches, necesitas respirar más, te está llegando poco oxígeno. Y me checaba los niveles de oxigenación y estaban perfectos. O sea, con oxígeno, bueno, pues eran 95, casi 100, 97, pues estaban perfectos. Entonces yo me di cuenta que era la ansiedad. Entonces lo que empezaba yo a hacer era a meditar. Empecé a aplicar la técnica del Mindfulness, y al empezar a aplicar la técnica del Mindfulness junto con el oxígeno, pues mucha gente dice que me rejuvenecí. Dijo: bueno, pues yo creo que sí, porque pues el oxígeno te rejuvenece. Y llegó un momento en que solté el miedo. Y cuando vi, ya le había bajado a 5 al oxígeno, porque me habían pronosticado los doctores que mínimo iba a ser dependiente del oxígeno durante de 8 meses a un año. Y pues eran 2,000 pesos mexicanos a diarios de oxígeno, era mucho. Y yo tenía que elaborar, yo tenía que generar. Entonces le eché ganas. Y en las mañanas me lo quitaba. Sentía la ansiedad, pero sentía las crisis, y ponía unas respiraciones de fuego. Y empezaba a hacer las respiraciones de fuego. Entonces yo decía: si la neumonía es frialdad, pues yo lo que estoy metiendo a mi cuerpo es calor. Y ya después de que metía las respiraciones de fuego, empezaba con el Mindfulness. Me empezaba a concentrar en mi pura respiración.
cómo entra el oxígeno por tu nariz y cómo sale el dióxido de carbono por tu nariz. Es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer. Inhalar suavemente, exhalar por la nariz suavemente. Cuando menos yo me daba cuenta, ya me había pasado 1 hora respirando y yo ya me había relajado. Y ya lo empecé a hacer y dije, chinga, lo hice pero sin el oxígeno. Entonces le dije al doctor, ¿sabe qué? Ya me la paso todo el día sin oxígeno, solamente me lo pongo en la noche porque todavía me da miedo en la noche. Y ya cancelé el oxígeno, dije voy a cancelar el oxígeno. Compré un generador de oxígeno, empecé con 5, después con 1 y ya con 1 no podía respirar y hasta que me lo quité. Eso le estoy hablando que yo usé el oxígeno 2 meses y medio. Yo traía todo en contra. Diabetes. Estamos hablando que la diabetes, la mellitus, es falta de alimento emocional. Entonces yo les he hablado que el inconsciente, la diabetes es falta de alimento emocional. Entonces a mí me hizo falta alimento emocional. O el alimento emocional que yo recibía, bueno, pues para mí no era suficiente. Yo creo que yo quería otras cosas. O sea, yo quería que me quisieran en la forma en que yo quería. Entonces, checo eso y me doy cuenta que sí habían muchas cosas que no me habían gustado de mi historia de vida, de mi herida del abandono, de mi huella del abandono, de mi herida del rechazo. Y me puse a escribir a diario. Eso se llama escritura terapéutica. E incluso yo tengo un programa, ojalá lo puedas buscar, que se llama Los diferentes tipos de escritura. Y te explico todas las escrituras que hay. Incluso yo creo que voy a volver a hacer ese programa para meterle un extra a ese programa. Entonces, cuando empecé a escribir me empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero lo hacía cuando yo estaba solo. Porque cuando yo estaba solo y ponía música, me sensibilizaba y me ponía a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, estar llorando y estar limpiando, de estar limpiando. Y después de estar llorando y limpiando, en un 2 de noviembre, yo sabía ya de la importancia de los ancestros y aquí en México tenemos la costumbre de poner ofrendas los 2 de noviembre. Ponemos por orden de precedencia al ancestro más viejo, a los que siguen, a los que siguen, a los que siguen y a los más pequeños. Y ponemos cosas, por ejemplo, que les gustan. Esta vez yo le puse a mi mamá, le puse a mi hermana y le puse a mi abuelita Socorro, pero en otra ocasión le he puesto a mi tío Mario, que fue el que me recibió en su casa cuando yo era un niño, a mi tía Juana, a mi hermana Carla, a todos los que fallecieron, a mi tío Ramón, a mi abuelita Chuchita, que era la matriarca del sistema familiar. Y bueno, pues en esta ocasión, cuando yo estaba poniendo la ofrenda, en mi interior alguien me dijo gracias por recordarme. Y cuando me dijo gracias por recordarme, volteé y era la foto de mi tío Mario. Y me dice, ¿me puedes poner una canción? Y le digo, claro. Y a mi mente se me vino luego una canción, Ligia Elena, de Rubén Blades, y que la pongo. Y cuando puse la canción, y a él le gustaba fumar unos cigarros que se llamaban Raleigh, que ya no existen. Bueno, yo como no soy fumador, bueno, no sé de marcas, pero pues ya no existen esos cigarros. Y le puse un cigarrito que tengo ahí de tabaco que me regaló este Guillermo Paucar, de tabaco que
que no es cigarro, es tabaco salvaje, les pueden decir, ¿no? Pero no es un tabaco procesado, es un tabaco que incluso sirve para curar. Es un tabaco que sirve para dejar hasta de fumar. Y le dije, mira, no tengo un Raleigh, tío, pero te dejo un cigarrito. Y cuando le dije eso, comencé a llorar mucho, porque yo en mi infancia había catalogado a mi tío Mario como un sátiro. Lo había catalogado como una persona que me había hecho mucho daño con su rechazo, con su desprecio, con no hablarme. Todo el tiempo que yo viví ahí, los 11 años que yo casi viví en la casa de mi tío Mario, jamás me dirigió la palabra, siempre me hacía cara, siempre me hacía jetas. Entonces, cuando uno no se hace responsable de sus heridas, imagínate cuánta tristeza yo traía ahí reprimida, guardada. Y comencé a decirle que me perdonara por haberlo juzgado como yo lo había juzgado. Al contrario, le empecé a agradecer, le dije gracias porque me recibiste en tu casa cuando yo era un niño vulnerable y tú me quisiste de la forma en que sabías querer porque no tenías otra forma de saber querer. Esa era la forma en que tú sabías y yo te agradezco que pese a tus limitaciones para demostrar afecto, me mantuviste en tu casa. Y estuve llore y llore, le estuve llorando a todos mis ancestros, los honré, toqué la campana y les dije coman en esencia. En esta ocasión, pues mi mamá murió en agosto del 2023, agosto, septiembre, octubre, noviembre, exactamente, bueno, pues ya en noviembre cumplió 3 meses y le pusimos su ofrenda también a mi mami. Pusimos 4 veladoras para que se repartiera la luz en todos mis ancestros. Pusimos, aquí hacemos en México un chicharrón en salsa verde muy rico. A mi mamá le gustaban unos tacos de suadero, le compramos unos tacos de suadero, le pusimos cecina con salsa bien picosa como le gustaba. Le puse su agua de horchata congelada, le puse sus dulces de leche que a ella le gustaban, sus gallitos de tamarindo. Hay unos tamarindos con azúcar y con sal, pero a ella le gustaban los tamarindos de azúcar que tienen forma de un gallo. Y yo recuerdo que ella siempre nos llevaba al mercado de chicos y nos compraba esos tamarindos, esos dulcecitos. Entonces a mi mamá le gustaban mucho, le gustaban las mandarinas. A mi abuelita también le gustaba el dulce de calabaza que hacemos aquí en México, que se hace la calabaza con piloncillo, el camote con miel que se come con leche acá en México, se come con miel. Entonces, yo hice esos métodos en esta ocasión y más aparte mi hijo, dentro de la inocencia, mi hijo, fíjense, que a su abuelita me dice, oye papá, yo le voy a poner a mi abuelita totis. Dice, porque a ella sí le gustaban los totis, son unos chicharroncitos, son unas frituras. Ella comía totis conmigo y le puso sus totis y le puso sus 2 paletas. Entonces, cuando tú te comes los alimentos al otro día, pierden el sabor. O sea, pierden el sabor. Y hay una leyenda, un cuento aquí en México, pero yo creo que más que leyenda es una verdad, porque esta costumbre en México no sé cuántos años debe de llevar la costumbre de ofrendar a tus seres que ya desencarnaron, ponerles luz. Entonces había una señora que le decía a su esposo, vamos a ponerles, ¿qué les vamos a poner a nuestros ancestros que ya fallecieron? Y le decía, yo no creo en eso, mujer. Entonces, se fue y la señora, dentro de sus posibilidades, les hizo quelites con papas, les puso, en lugar de veladoras, hay una rama, hay un arbolito que se llama ocote. Entonces les encendió ocotes, como veladoras.
y así mantuvo el fuego prendido toda la noche, porque en México se tiene la costumbre en algunos lugares, pues hacen pan de muerto, empiezan las ofrendas desde el 28 de octubre, que es cuando le ofrendan a las personas que fallecieron en un accidente automovilístico drástico, a las mascotas, a los niños, a los adultos. Hay día para cada persona. Entonces, esta señora, a su parecer, como pudo, les puso la ofrenda. Y su esposo se fue al bosque a taladrar un árbol y el árbol se le cayó encima y no hubo quien le quitara el árbol. Entonces él dice que el 1 de noviembre vio cómo llegaba una procesión y que él les decía, ayúdenme a quitarme el árbol, y que todos volteaban y no le hacían caso. Pero en una de esas descubrió y reconoció a su papá y a su mamá, porque él había quedado huérfano desde muy pequeño. Y como quedó huérfano desde muy pequeño, recordó y alcanzó a ver a sus papás y empezó a llorar. El 2 de noviembre se quedó toda esa noche ahí en el árbol. El 2 de noviembre, curiosamente, vuelve a ver esa procesión y ve a sus papás que llevaban las ramitas de ocote, los quelites, los frijolitos, las papitas que les había hecho su esposa, y cuando los vio que se fueron todos, se pudo quitar sin fuerza el árbol. Entonces, hay costumbres que tenemos en México que son muy ricas en tradición y son muy ricas en espiritualidad, y que en otros países a lo mejor las han intentado hacer y como que no congregan. ¿Pero por qué? Porque no está en el inconsciente colectivo de su país. No está en el inconsciente colectivo de su país. Entonces, yo con todos esos tipos de trabajos, pues yo sé que algún día, así como tú y como yo, vamos a morir. Entonces, ¿por qué no disfrutar este día? ¿Por qué no disfrutar este nuevo año que están haciendo? ¿No? ¿Vas a seguir siendo un ser humano que tiene emociones? Pues sí, pues aprende a gestionar las emociones, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene muchos problemas con la garganta es porque tiene demasiado rencor, demasiada irritabilidad, y la irritabilidad y las cosas que no habla de su enojo, de estar irritado, de estar descontento, de estar descontenta, las va a traducir al cerebro. El cerebro va a mandar la señal en forma de electricidad al órgano afectado y se va a afectar. Entonces, a mí por eso desde chavito fue la segunda vez que me dio neumonía, ¿no? Porque siempre escuchaba creencias de que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, de que iba a haber catástrofes, de que Dios nos iba a castigar, de que Dios nos iba a hacer. Entonces, eso me hizo tenerle un miedo a la muerte. Y luego aquí en México decían las personas, fíjense, cómo se relaciona todo con mi historia de vida. A un artista le dio un infarto y resulta que dicen que lo enterraron, y que después se dieron cuenta que en el traje se llama Joaquín Pardavé. En el traje tenía unos papeles oficiales que se le fueron, entonces lo volvieron a desenterrar, y cuando lo volvieron a desenterrar lo vieron que estaba volteado y todo rasguñado. Entonces quiere decir que despertó en la caja. Entonces yo me imaginaba, imagínate que a mí me fuera a dar un infarto de grande y que me entierren y que voy a despertar en la caja, y luego cuando te dicen es que no te pueden cremar porque viene el día del juicio final, y el día del juicio final tiene que estar tu cuerpo físico. Entonces tú te imaginas así de chiquito. Y luego había una canción muy comercial acá del rock mexicano de que cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que me entierren con una de tus fotografías para no sentirme solo, para no sentir que tengo miedo.
Y tú escuchas todo ese tipo de cosas y dices, bueno, pues entonces a lo mejor cuando yo me muera y sea niño voy a estar allá abajo y voy a estar consciente y voy a estar enterrado por toda una pinche eternidad hasta que venga el juicio final. Entonces esos miedos, es miedo a la muerte, entonces me generó muchos problemas respiratorios. Hoy está la influenza, hoy está el COVID, hoy están muchas cosas, pero yo no me enfermo. Yo he visto a mucha gente cateada, pero yo no me enfermo. Eso no entra a mi universo. En realidad eso no entra a mi universo. Me ha querido dar, pero no me da. En realidad al otro día ya estoy repuesto, ya estoy tranquilo, ya estoy consciente. ¿Por qué? Porque sé que tengo que gestionar mis emociones, trabajo mis emociones. Sé que algún día pues voy a trascender. Sé que algún día va a acabar mi misión en este plano, ¿no? Sé que algún día va a acabar todo lo que yo tengo que estar haciendo, mi misión a la que estoy aquí encomendado. Pero bueno, eso va a ser eso va a ser positivo, ¿no? Eso va a ser positivo. Entonces, dentro de todas las enfermedades de la biodescodificación, pues yo creo que es importante analizar el significado de cada enfermedad, ¿no? De cada enfermedad que tú estás teniendo, ¿no? En todos, pero para eso también debes de ir con un especialista, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene muchas afecciones en la piel, por ejemplo, a lo mejor le sale salpullido, a lo mejor tiene acné, a lo mejor tiene psoriasis, a lo mejor tiene problemas con rosácea, tiene piel muy sensible. Es gente que vive en estados de angustia, es gente que siempre está con la sensación de amenaza, es gente que tiene problemas nerviosos, entonces tiene que identificar todos los problemas emocionales, porque si no, pues por eso está siendo afectado de la piel, porque la piel, también cuando se reseca la piel, cuando la gente tiene muchas personas tienen problemas con resequedad en la piel, eso nos está diciendo que es gente que no llora, que no se permite llorar. Bueno, hasta la incontinencia, cuando la gente empieza con la incontinencia nos está anunciando que la persona está al grado del estrés, que no puede contener las emociones, entonces va a orina y se le salen gotitas, ¿no? Entonces, todo tiene un significado, ¿no? El Alzheimer, pues es un tipo común de demencia donde la gente olvida absolutamente todo. Y bueno, el problema emocional es la negación de poder enfrentar a la vida, la desesperanza. Son personas que entran en la desesperanza y entran en el desamparo. Entonces, pues hay que buscar, ¿no? Yo ahorita hablaba de la amigdalitis, ¿no? La amigdalitis pues es rabia, es miedo, son emociones de creatividad. O sea, fíjate, si tienes amigdalitis, tu creatividad, tu parte creadora, lo que tú hablas, está creando cosas que no te están gustando, ¿no? Y al estar creando cosas que no te están gustando, pues puede contribuir al principio a trastornos con las amígdalas. Entonces aparece una persona que no puede ser ella misma, que tiene que ser otra persona para poder satisfacer las exigencias, para poderle dar gusto a sus papás, para poderle dar gusto a sus familiares y cuestiones así, ¿no? La anemia está relacionada con la falta de energía ante la propia vida, o sea, que te sientes desanimado ante vivir la vida, la falta de valoración por ti mismo. Eso es desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿no? Y desde el punto de vista de las constelaciones, la anemia representa querer limpiar toda la mierda del clan, ¿no? La anorexia nerviosa, para la biodescodificación, pues hay muchas causas,
pero yo dentro de la experiencia profesional he encontrado a la gente que tiene anorexia o bulimia y es gente que no fue amamantada. Entonces le hizo falta el amamantamiento. Entonces les metemos un símbolo de amamantamiento, las volvemos a amamantar dentro del inconsciente colectivo y vamos descodificando todas esas emociones, ¿no? Vamos descodificando todas esas emociones y desaparece la anemia, desaparece, porque más que la anorexia desaparece también y la bulimia desaparece a través de hacer actos simbólicos, a través de hacer actos de psicomagia, como regularmente Alejandro Jodorowsky, bueno, pues los está hablando, ¿no? Las personas que tienen artritis son personas que son muy críticas y que las primeras críticas que empiezan a hacer son críticas con ellos mismos. Entonces tienen una tendencia obsesiva a fijarse siempre en lo negativo de la vida. En lo negativo de la vida y no se sienten, pues son personas que no se sienten amadas, entonces siempre se están autocriticando en todos los aspectos. A todos los aspectos nunca le encuentran un lado positivo, siempre le están encontrando el lado negativo, ¿no? Entonces la artrosis es similar a la artritis porque es un fuerte resentimiento que la gente trae hacia la persona que se hace cargo, y es una persona que se hizo cargo a lo mejor de sus hermanos, que se hizo cargo de muchas cosas, entonces le tiene un fuerte resentimiento a sociedad, le tiene un fuerte resentimiento a parejas, le tiene un fuerte resentimiento a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues él se genera la artrosis y bueno, pues la artrosis es un sentimiento de que siempre has vivido desgracias, de que siempre has vivido injusticias, alimentando el sentimiento de injusticia constantemente. Pobrecito de mí, todos se aprovechan de mí, pobrecita de mí, sufro mucho. Entonces, ten cuidado porque esas emociones se están generando en el cerebro y están mandando directamente las señales en forma de electricidad que van a afectar al órgano, que más aparte al rato se va a somatizar. La bronquitis, como ahorita nosotros lo decíamos, pues también es un conflicto en el territorio familiar. Las causas emocionales, bueno, pues son peleas, gritos, falta de comunicación o a veces un desdén, ¿no? Hay una canción de José José que se llama Gotas de Fuego y fíjate que esa me explica más o menos el sentimiento que se genera con una persona que le dan constantemente bronquitis y que se les genera más a las personas que tienen problemas con el abandono y que dice que tu silencio es mi castigo. Amor, por favor, vuelve a mí. Y luego dice, sé que voy a enloquecer si no te tengo a ti, si tú no estás a mi lado, y empieza a manejar una catarsis que dices, ay, hijo de la chingada, quien creó esa canción posiblemente, si yo lo conociera, es una persona que tiene muchos problemas con estas enfermedades pulmonares, ¿no? Y más aparte acaba con la creatividad, ¿no? Acaba con la creatividad y nuevamente les vuelvo a decir, es miedo a la muerte, ¿no? El cáncer, bueno, pues el cáncer depende, un día vamos a hablar, ya hablé en un programa de biodescodificación sobre el cáncer en diferentes partes de los órganos, porque pero siempre está relacionado el cáncer con el resentimiento, con la ira en conserva, Y cuando tienes cansancio diurno, frecuentemente está relacionado con dispersar las energías y dejarse controlar por los miedos, por las inseguridades, por las inquietudes de qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar con mi actividad laboral, qué va a pasar con esto. Entonces estás sumamente preocupado, te dejas llevar por los miedos. Entonces, si tú te vieras cuando tienes miedos y preocupaciones, si vieras cómo estás derramando energía, estás dejando fugar energía,
pues te sorprenderías. Entonces, pues yo te invito a que empieces a gestionar tus emociones. Hoy, que es 1 de enero del 2024, pues empieza a gestionar todas esas emociones. Te invito a que, si quieres empezar pues un buen principio de año, están los teléfonos en la pantalla. Mis teléfonos, si quieres alguna terapia de biodescodificación o de constelaciones familiares, pues pronto te estaré mandando las fechas de las constelaciones familiares de enero del 2024. Vamos a estar, pues la primera del año pues es en Puebla. El 6 de enero vamos a estar en Puebla. Y bueno, pues ya ahorita de una vez te doy las fechas. El 6 de enero vamos a estar en Puebla con la banda Ingobernable de Puebla. Vamos a estar el 6 de enero. El 13 vamos a estar en San Juan del Río, Querétaro. Y lo que es el 20 y el 21 vamos a estar en la Ciudad de México. 27 y 28 en Cuautitlán Izcalli. Esas son las fechas que tenemos para enero. Y ya en febrero, lo que es el 3 de febrero, voy a estar nuevamente en Tehuacán, Puebla, por si quieres anotarte al grupo de Tehuacán, Puebla, que se hizo un grupo de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Entre esos 3 estados está el grupo. ¿Te quieres integrar? Pues te doy también la información. Por si te quieres integrar. Y bueno, pues yo te doy mucho las gracias. Te agradecemos a todos nuestros seguidores y seguidoras de la Banet Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue una probadita de lo que puedes probar en terapia con tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye. Conciencia que conecta con tu esencia. A la Banet Radio.